La presión arterial alta no duele, hasta que ya hizo daño. Y en más del 70% de los adultos mayores de 60 años, ese daño podría estar ocurriendo justo ahora, en silencio. Bienvenidos una vez más al podcast de salud para la tercera edad, el espacio donde la ciencia se pone al servicio de tu experiencia para ayudarte a vivir con energía y claridad muchos años más. Hoy tenemos el honor de conversar nuevamente con el Dr. Shigeyaki Nohara, el médico más longevo de Japón. Pero no está aquí solo por su edad, sino por su lucidez, su vitalidad y la forma en que su vida demuestra que nunca es tarde para mejorar. Él sigue caminando todos los días, atendiendo pacientes, y compartiendo su sabiduría con quien esté dispuesto a escuchar. Gracias, John. Siempre es un regalo estar aquí contigo. Este tema no solo es importante, es urgente. Porque mucha gente mayor cree que si se siente bien, entonces está saludable, y no siempre es así. La presión arterial no avisa con un grito. Susurra. Y cuando por fin se hace notar, a veces ya ha robado cosas que no se recuperan fácilmente. Energía, memoria, tiempo. Doctor, eso me recuerda a un paciente que tuve. Tenía 82 años, muy activo, salía a caminar todas las mañanas y comía su avena religiosamente. En su chequeo, le encontramos la presión altísima. Él se rió y dijo que se sentía bien, solo un poco cansado. 3 semanas después, sufrió un pequeño derrame. Se recuperó, sí, pero su vida cambió para siempre. Ese es el peligro. No se siente. No duele. Pero está trabajando todo el tiempo, desgastando lo que encuentra a su paso. Y cuando por fin se nota, ya dejó una marca. En este episodio vamos a desmenuzar qué es realmente la presión arterial, cómo cambia con la edad, y por qué los síntomas muchas veces se ignoran. Hablaremos de alimentos que sanan, hábitos que dañan y pequeños movimientos que pueden restaurar el equilibrio. También exploraremos 2 factores silenciosos que casi nadie considera, el estrés y el sueño. Son invisibles, pero tienen el poder de subir o bajar tu presión sin que lo notes. Y lo más importante, vamos a darte pasos simples, claros, realistas, para comenzar hoy mismo. Sin miedo, sin vergüenza, sin agobio. Quédate con nosotros hasta el final. A veces, una sola idea puede hacer la diferencia entre envejecer con miedo o envejecer con fuerza. Y antes de entrar de lleno, cuéntanos desde dónde nos escuchas y qué alimento típico se consume mucho en tu región. De verdad nos sirve saberlo para dar consejos que se ajusten a tu cultura y estilo de vida. Ya nos han escrito desde Reino Unido, Estados Unidos, México, India, Filipinas, Nigeria, Australia, y cada historia nos ayuda a entender que la salud tiene muchos acentos, pero un solo lenguaje, el del cuidado. Doctor, empecemos por lo básico. ¿Qué es realmente la presión arterial y por qué es tan crucial, especialmente en la tercera edad? La presión arterial es simplemente la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias mientras circula por el cuerpo. No es algo malo en sí. Es necesaria. Sin presión, la sangre no llegaría a nuestros órganos. Pero como con una manguera de jardín, demasiada presión durante mucho tiempo termina dañando el sistema que debería nutrir. Me parece interesante lo que dijiste antes, que la presión alta no es una enfermedad en sí misma, sino un reflejo. Exactamente. Es una señal. Algo que el cuerpo intenta decirnos. Tal vez hay demasiado estrés. Tal vez se está comiendo más sal de la que se cree. O tal vez falta movimiento. No siempre es algo obvio, pero con el tiempo, esos pequeños desequilibrios se acumulan. Y ese es el detalle que muchos no entienden. Lo que a los 40 no hacía daño, a los 70 puede ser peligroso. Correcto. El cuerpo cambia. Las arterias se vuelven menos flexibles. Los riñones se esfuerzan más. El sistema nervioso reacciona con más intensidad. Por eso, algo tan simple como un poco de sal extra puede tener un efecto mucho mayor en un adulto mayor. Entonces, ¿podríamos decir que la presión alta es como un resumen de los hábitos acumulados? Sí. Es como un espejo. Refleja lo que has comido, cómo has dormido, cuánto te mueves y cómo manejas el estrés. Por eso no se trata solo de bajarla con pastillas. Se trata de entender que la está elevando. Y cuando hablamos de comida, no estamos hablando solo de calorías o peso, ¿verdad? No. Cada alimento tiene un mensaje químico. Algunos ingredientes relajan los vasos sanguíneos. Otros los inflaman. Y ese impacto puede ser inmediato, no solo a largo plazo. ¿Como una comida muy salada en un restaurante? Exacto.
Puede subir la presión durante horas. Pero lo más preocupante es la exposición diaria. Snacks procesados, comida rápida, productos congelados con sodio oculto. Eso es lo que va erosionando lentamente el equilibrio. Una vez tuve una paciente que juraba no usar sal, pero comía todos los días platillos congelados. Sin saberlo, pasaba por mucho el límite recomendado. Eso es muy común. Y no solo en Occidente. En Japón, por ejemplo, tenemos el reto de controlar la sal en alimentos tradicionales como la soya, los encurtidos, la sopa miso. Son parte de nuestra cultura, pero en exceso, hacen daño. Y sin embargo, muchas dietas tradicionales, como la okinawense, están asociadas con presión baja y larga vida. Porque el secreto no es eliminar todo, sino entender que apoya al cuerpo y que lo sobrecarga. Me gusta eso. No se trata de castigar el plato, sino de equilibrarlo. Exacto. Y hay alimentos que ayudan activamente a bajar la presión. No es solo evitar lo malo. Es buscar lo bueno. Y eso es lo que veremos a continuación. Doctor, hablemos entonces de esos alimentos que ayudan activamente. Porque muchas personas creen que controlar la presión es solo quitar cosas. ¿Pero qué podemos agregar? Muy buena pregunta. Y la respuesta es clara: si hay alimentos que ayudan al cuerpo a regular mejor su presión. Por ejemplo, los ricos en potasio, plátanos, camote, frijoles, lentejas. ¿Y qué hace el potasio exactamente? El potasio ayuda a los riñones a eliminar el exceso de sodio. Y el equilibrio entre sodio y potasio es más importante de lo que mucha gente cree. De hecho, algunos estudios muestran que aumentar el potasio tiene un efecto incluso mayor que solo reducir la sal. Eso cambia la conversación por completo. Ya no es solo restricción. Es nutrición. Así es. Y más aún en adultos mayores, donde el cuerpo es más sensible a estos minerales. Lo que funcionaba a los 30, puede no funcionar igual a los 70. ¿Qué alimentos dirías que están subestimados? Las hojas verdes como espinaca o acelga son poderosas. También los frijoles, las lentejas, y el yogur natural sin azúcar añadida. Estos alimentos no solo ayudan a la presión, también reducen la inflamación y mejoran la salud intestinal. ¿Y eso tiene relación con el corazón? Muchísima. El intestino y el corazón están más conectados de lo que solíamos creer. En Japón, un estudio reciente mostró que los adultos mayores que consumían más vegetales ricos en potasio, especialmente hojas verdes, tenían una presión sistólica significativamente más baja. Aunque imagino que no es para todos. Si una persona tiene problemas renales o toma medicamentos que retienen potasio, debe tener precaución. Y ahí es donde entra el matiz. No hay una dieta perfecta para todos. El consejo tiene que adaptarse a la historia médica de cada persona. Y aunque los alimentos son clave, no son la única parte del rompecabezas. Quiero hablar de otro tema que genera muchas dudas. El movimiento. Perfecto. Porque ahí también hay muchos mitos. Muchos adultos mayores creen que si no pueden correr o levantar pesas, entonces no sirve. Y eso no es cierto. Entonces, ¿qué tipo de actividad sí ayuda? Incluso algo tan simple como caminar lento, hacer tai chi o sentarse y pararse de una silla varias veces al día, puede ser muy efectivo. No se trata de intensidad, sino de consistencia. Me gusta eso. Porque muchos se desaniman antes de empezar. Piensan que si no pueden hacer 30 minutos de ejercicio, entonces no vale la pena. Pero incluso sesiones de 5 minutos, varias veces al día, ya comienzan a cambiar la respuesta del cuerpo. Y estudios recientes muestran que ejercicios isométricos, como sostener una plancha o hacer sentadillas contra la pared, pueden bajar la presión tanto o más que el cardio o tradicional. Y también creo que eso tiene un efecto emocional, ¿no? Totalmente. Sentirse capaz otra vez. Recuperar confianza. Eso también baja la presión y levanta el ánimo. Doctor, lo que acaba de decir me recordó a una paciente que atendí hace años. Empezó a hacer caminatas cortas en su calle, nada complicado. Al principio lo hacía agarrada de la pared, pero después de un mes, ya se paraba más erguida, hablaba con más entusiasmo, hasta su forma de respirar cambió. Eso es hermoso. Porque no solo estamos hablando de músculos o presión. Hablamos de recuperar el vínculo con el propio cuerpo. Y cuando una persona empieza a sentirse fuerte otra vez, empieza también a cuidarse más. Es una cadena positiva. Pero también sucede que,
A pesar de comer mejor y moverse más, la presión sigue sin mejorar. Y ahí es donde entra otro tema clave: el estrés y el sueño. Exactamente. Los dos gigantes invisíveis. Porque muchas veces lo que más daña no es lo que comemos, sino lo que cargamos por dentro. Dormir mal, por ejemplo, pone al cuerpo en un estado de alerta permanente. Aunque uno no lo note. Así es. Cuando el sueño es corto o se interrumpe constantemente, el cuerpo produce más cortisol, la hormona del estrés. Y eso eleva la presión incluso mientras dormimos. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbra a estar tenso y olvida cómo relajarse. Y eso se nota. Lo veo en personas que llegan con el rostro apretado, los hombros rígidos, respiración superficial, como si siempre estuvieran listos para una pelea que nunca llega. Lo describiste perfecto. Y algo que casi nadie menciona es la apnea del sueño. Mucha gente ronca y piensa que solo es molesto, pero en realidad es una señal de que el cuerpo se está quedando sin aire durante la noche. ¿Eso también eleva la presión? Muchísimo. La apnea no solo daña el corazón, también afecta al cerebro, a los vasos sanguíneos, y es una causa muy común de hipertensión resistente. Pero como nadie la sospecha, sigue sin tratarse. Y la mayoría de las veces, ni siquiera lo mencionan en la consulta médica. Exacto. A menos que uno pregunte directamente, no lo dicen. Pero mejorar el sueño puede bajar la presión tanto como un medicamento. Me parece fascinante cómo algo tan pasivo como dormir puede ser una terapia. Porque no es pasivo. Es activo. Enseñar al cuerpo a descansar, a respirar profundo, a soltar la tensión, es una forma de medicina que no cuesta nada. Y ahí entra también cómo manejamos el estrés emocional. He visto personas con dieta perfecta y rutina de ejercicio impecable, pero con un mundo emocional lleno de ansiedad, enojo o tristeza. Y la presión seguía igual. Claro. Porque el cuerpo no separa lo físico de lo emocional. Lo vive todo junto. Y mientras no abordemos eso, seguimos apagando fuegos sin cerrar la fuga. Entonces, doctor, antes de hablar de los números, ¿qué le diría usted a alguien que cree que dormir poco y vivir tenso es parte normal de envejecer? Le diría, no es normal. Es común, pero no natural. La calma es un derecho. Y si tu cuerpo ya no la recuerda, hay formas de ayudarlo a recuperarla. Hablemos ahora de los números, doctor. Porque muchos pacientes preguntan, ¿cuál es la presión normal? ¿Qué cifra debería preocuparme? Esa es una pregunta con matices. Durante muchos años, se consideró que estar por debajo de 140/90 era aceptable. Pero estudios recientes, como el ensayo Sprint, mostraron que acercarse a 120/80 reduce significativamente el riesgo de infartos y derrames cerebrales. Pero también he visto personas mayores que, al bajar mucho su presión con medicamentos, se sienten mareadas, confundidas o débiles. Y eso es clave. Porque los estudios muestran tendencias generales, pero no siempre reflejan cómo se siente una persona en la vida real. Si una presión baja te impide caminar o pensar con claridad, entonces no es un éxito, es un riesgo. Entonces, ¿el mejor número es distinto para cada persona? Así es. El mejor número es aquel que reduce el peligro sin reducir la calidad de vida. Para muchos adultos mayores, eso puede significar aceptar cifras un poco más altas que lo que dicen los libros, pero que les permitan estar activos, claros y estables. O sea que no es solo cuestión de alcanzar una cifra perfecta. Es encontrar el equilibrio entre seguridad y funcionalidad. Exacto. Porque no estamos manejando solo presión arterial, estamos manejando personas. Con historias, rutinas, emociones y cuerpos distintos. Y eso me lleva a algo que escucho mucho: doctor, debo bajar mi presión al mínimo posible. ¿Qué les diría? Les diría, no si eso te quita fuerza, confianza o energía. La presión es una guía, no una carrera. No se trata de ganarle al número, sino de vivir con dignidad y bienestar. Muy cierto. Y una vez que entendemos que afecta la presión y por qué importa, la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Yo siempre recomiendo empezar por algo tan pequeño que casi parezca absurdo: una caminata de 5 minutos después del desayuno. Una pizca menos de sal en la sopa. Apagar la televisión 10 minutos antes de lo habitual. Esos gestos parecen mínimos, pero no lo son. No lo son en absoluto. El cuerpo los nota. Y más importante aún, esos pequeños triunfos construyen confianza. Y la confianza crea constancia.
Y la constancia crea cambio. Exacto. Muchas personas se quedan esperando el plan perfecto para comenzar. Y mientras tanto, pasan los años. Pero la verdad es que el plan perfecto no existe. Lo que existe es hoy. Una frase que repito mucho en consulta es: no necesitas cambiarlo todo. Solo necesitas comenzar con algo. Y ese algo, cuando se repite, se convierte en un nuevo estilo de vida. Con tiempo, esa nueva forma de vivir regula la presión, alivia el corazón y renueva la esperanza. Entonces, doctor, antes de pasar al siguiente tema, ¿qué le diría a alguien que se siente abrumado, sin saber por dónde empezar? Le diría: empieza con algo tan fácil que no puedas fallar. Porque ese primer paso humilde es lo que abre el camino a todo lo demás. Doctor, hay algo que me gustaría destacar. En muchas culturas, sobre todo en América Latina, se tiene la idea de que mientras uno se sienta bien, entonces todo está bien. Pero con la presión alta, eso no aplica. Totalmente cierto. La hipertensión es una enfermedad silenciosa. No duele. No molesta. No interrumpe, hasta que ya causó daño. Por eso le decimos el asesino silencioso. Y cuando el daño aparece, suele ser irreversible: pérdida de memoria, derrames, fallas renales. Cosas que no se ven venir, hasta que ya es tarde. Así es. Es como si tu casa tuviera una grieta en los cimientos. No la ves todos los días. Pero si no la atiendes, un día todo se viene abajo. Y muchas veces, cuando un paciente finalmente acepta que debe hacer cambios, lo hace con miedo, pensando que tendrá que renunciar a todo lo que le gusta. Ahí es donde la educación marca la diferencia. Porque no se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Nadie tiene que vivir a base de prohibiciones, sino con decisiones informadas. Y con eso en mente, volvamos a los alimentos. Ya hablamos del sodio y del potasio. Pero, ¿qué otros ingredientes ayudan de forma directa? Los alimentos ricos en magnesio, como las nueces, las semillas de girasol y el cacao puro, ayudan a relajar los vasos sanguíneos. También los alimentos altos en nitratos naturales, como la betabel o remolacha, mejoran el flujo y reducen la presión. ¿Y el ajo? Muchos de mis pacientes juran que tomar ajo en ayunas les baja la presión. El ajo tiene compuestos que ayudan a relajar los vasos y reducir la inflamación. Tomado regularmente, no solo una vez, puede tener un efecto moderado, pero real. Interesante. ¿Y qué hay del café? ¿Sube o no sube la presión? Buena pregunta. El café eleva la presión de forma temporal, sobre todo en personas que no lo consumen con frecuencia. Pero no es necesariamente dañino. En cantidades moderadas, en personas sanas, puede ser parte de una dieta saludable. Entonces, otra vez, depende del contexto. Exactamente. Y lo más importante es observar cómo responde tu propio cuerpo. Si el café te hace sentir ansioso, con palpitaciones o insomnio, entonces probablemente no te está ayudando. ¿Y el chocolate? El chocolate amargo, con alto contenido de cacao, mínimo 70%, puede tener beneficios para la presión. Pero no hablo de golosinas azucaradas, sino del cacao real, sin exceso de azúcar ni leche añadida. Entonces, más que eliminar alimentos, se trata de hacer elecciones con intención. Ese es el corazón de todo este tema. No es una dieta punitiva. Es una manera de construir salud con cada bocado. Y lo que comemos se convierte en lo que somos. En la textura de nuestros vasos, en el ritmo de nuestro corazón, en la calidad de nuestros años. Así es. Porque la presión alta no solo roba salud. Rouba tiempo, roubou os recuerdos, rouba paz. Y nosotros podemos recuperarlos con decisiones simples, sostenidas y llenas de cariño propio. Doctor, me gustaría que habláramos ahora del movimiento. Porque muchos adultos mayores tienen la intención de hacer ejercicio, pero no saben por dónde empezar, o creen que ya es tarde. Y no lo es. Jamás es tarde. El cuerpo, incluso a los 90 o 100 años, sigue respondiendo al movimiento. No con la misma fuerza de antes, claro, pero sí con efectos igual de importantes. ¿Qué tipo de movimiento recomendaría usted como punto de partida? Lo primero es quitarse de la cabeza que hacer ejercicio significa correr maratones o ir al gimnasio. Caminar después de cada comida, hacer sentadillas apoyado en la pared, o incluso simplemente levantarse de la silla cada hora, eso ya es un comienzo. ¿Y el tai chi?
He visto que en Japón muchos adultos mayores lo practican al aire libre. El Tai Chi es excelente. Mejora el equilibrio, reduce el estrés y tiene un impacto positivo en la presión arterial. Además, es una práctica que conecta cuerpo y mente, lo cual también es medicina. Y para quienes tienen limitaciones físicas, ¿qué les diría? Que incluso desde una silla se puede comenzar. Hay ejercicios con bandas elásticas, movimientos suaves de brazos, respiración profunda. El punto no es la intensidad, es la constancia. Me encanta eso. Porque muchas veces los pacientes se desaniman por no poder hacerlo todo, cuando en realidad hacer poco, pero cada día, es muchísimo. Y lo más valioso es que ese poco se convierte en señal. Una señal que el cuerpo recibe como estoy vivo, estoy fuerte, estoy presente. ¿Y cuántos minutos diarios son suficientes para empezar a ver resultados? Incluso 3 sesiones de 5 minutos al día pueden empezar a bajar la presión. El truco está en que sea un hábito, no un sacrificio. Algo que se repita con cariño, no con castigo. Eso es poderoso. Porque muchas personas creen que si no hacen media hora seguida, entonces no vale la pena. Y no es cierto. La ciencia ya lo confirmó. El cuerpo responde a señales pequeñas, repetidas. La clave es mover el cuerpo, y también mover la mente. Porque con cada paso, con cada estiramiento, uno recupera la confianza en sí mismo. Es verdad. Y esa confianza cambia todo. He visto personas que, al comenzar a moverse, vuelven a sonreír, a participar, a vivir con más alegría. Porque dejan de temerle a su propio cuerpo. Y cuando uno deja de tener miedo, comienza a sanar. Entonces, para quien hoy nos escucha y lleva años sin moverse, ¿qué le diría? Le diría, no esperes sentirte listo. Muévete primero, aunque sea 5 minutos. El cuerpo no necesita perfección. Solo necesita ser escuchado. Y ese acto tan simple puede marcar la diferencia entre un cuerpo que se apaga lentamente y uno que recupera luz. Exactamente. El movimiento es vida. Y nunca es tarde para volver a vivir. Ahora bien, doctor, hay algo que muchos no consideran. A veces, la presión sigue alta, incluso cuando uno ya come mejor y se mueve más. ¿Qué está pasando ahí? Ahí entran en juego los factores invisibles. Me refiero al sueño y al estrés. Dos fuerzas silenciosas, pero muy poderosas. Me imagino que no dormir bien altera el equilibrio interno del cuerpo. Exactamente. Dormir mal, ya sea porque se interrumpe el sueño, se duerme poco, o hay apnea del sueño, pone al cuerpo en un estado de alarma constante. Eleva el cortisol, y el cortisol sube la presión. ¿Y eso puede pasar aunque la persona no lo sienta? Sí. A veces uno cree que duerme suficiente solo porque se acuesta temprano. Pero la calidad del sueño importa más que la cantidad. Si el cuerpo no entra en sueño profundo, no se regenera. Y la apnea del sueño es una de las grandes olvidadas en este tema, ¿cierto? Totalmente. Mucha gente ronca fuerte y cree que es algo molesto, pero inofensivo, cuando en realidad podría ser una señal de que se están quedando sin oxígeno varias veces por noche. Eso no solo afecta a la presión, también al corazón, al cerebro. Así es. De hecho, muchos casos de hipertensión que no responden a medicamentos mejoran cuando se trata la apnea. El sueño no es un lujo, es una necesidad vital. Y con el estrés, pareciera que es el gran enemigo invisible. Lo es. Y peor aún, muchos adultos mayores cargan estrés sin nombrarlo. El de cuidar a otros, el de sentirse solos, el de recordar pérdidas pasadas. Todo eso se guarda en el cuerpo. ¿Y ese estrés acumulado puede mantener la presión alta? Sí. El cuerpo se habitúa a estar en modo emergencia. La respiración se vuelve superficial, los músculos se tensan, el sistema nervioso no descansa. Y así, la presión sube, aunque uno coma bien y se mueva. Entonces, a veces el problema no está en lo que hacemos, sino en lo que sentimos. Exacto. Y por eso, además de frutas y verduras, hay que recetar pausas, respiración lenta, música, oración, todo lo que ayude a calmar el alma. He tenido pacientes que hacían todo bien, pero no veían mejoría, hasta que empezaron a hablar con alguien o a caminar en silencio por las mañanas. Porque no basta con sanar el cuerpo. También hay que darle espacio a la mente y al corazón. Eso también baja la presión. Doctor, esto me lleva a preguntarle por los números. Porque todos queremos 120/80. Pero,
¿Eso es siempre lo ideal? No. Esa es una meta general, pero no es universal. En personas mayores, a veces un poco más alto es más seguro. Lo importante no es solo el número, sino cómo se siente la persona con ese número. Entonces, no se trata de correr hacia un número, sino de encontrar equilibrio. Exacto. El mejor resultado es aquel que protege, sin quitarte fuerza ni claridad. Doctor, qué importante eso que dice. Porque muchas personas creen que mientras más baja sea la presión, mejor. Y no siempre es así, ¿verdad? Correcto. He visto pacientes mayores que, por tratar de alcanzar 120/80 con medicamentos, terminan mareados, confundidos o con caídas peligrosas. Lo ideal es encontrar ese punto donde la presión está controlada, pero la persona se siente bien. Entonces, más que una meta rígida, debería ser una conversación personal. Así es. La presión arterial debe cuidarse, pero no a costa de la calidad de vida. Si alguien se siente débil, sin energía, o se cae con frecuencia, hay que reconsiderar el objetivo. Y en esos casos, ¿qué sería un rango aceptable? Para muchos adultos mayores, una presión de 130 o incluso 135 puede ser segura si no hay otros factores de riesgo. Lo importante es la estabilidad. Que no haya picos ni bajones bruscos. Me gusta mucho esa idea, estabilidad por encima de perfección. Y también recordar que cada cuerpo es distinto. Exacto. No todos los pacientes reaccionan igual. Algunos necesitan más tiempo, otros más acompañamiento emocional. Y eso también cuenta. Ahora, doctor, si tuviéramos que dejarle a la audiencia una acción concreta, algo para comenzar hoy mismo, ¿cuál sería? Yo diría, empiece tan pequeño que casi le parezca ridículo. 5 minutos de caminata después del desayuno. Dormirse 10 minutos antes. Reducir un poco la sal. Pequeños pasos, repetidos con amor. Porque el cuerpo no necesita grandes promesas, necesita señales constantes de cuidado. Exactamente. Y esos gestos pequeños se acumulan. El cuerpo los nota. Se adapta. Mejora. A veces uno espera tener el plan perfecto antes de hacer algo. Y en ese esperar, se van los años. Así es. El plan perfecto no existe. Pero existe este día. Existe esta decisión. Y eso es lo único que necesitamos para empezar. Me recuerda a una paciente mía que cambió una sola cosa. Dejó de tomar sopa en sobre. No cambió nada más. Pero en 3 semanas, su presión comenzó a bajar. Eso demuestra el poder de lo cotidiano. A veces no es lo extraordinario, sino lo que hacemos sin pensar, todos los días. Y esa es la mejor noticia. No hace falta una transformación dramática. Hace falta constancia, paciencia y conexión. ¿Conexión? Sí. Conexión con uno mismo, con el cuerpo, con la vida. Porque eso da sentido. Y el sentido también es medicina. Entonces, podríamos decir que bajar la presión comienza por subir el cariño propio. ¡Qué hermosa frase! Sí. Así es. Comer mejor, moverse más, dormir profundo. Todo eso es amor traducido en acción. Doctor, antes de cerrar, le pido lo que siempre nos piden en los comentarios. Una frase para llevarse en el corazón. Aquí va. Cuide su cuerpo como cuida su casa. Ábrale ventanas, limpiélo con calma, y no deje que el ruido lo gobierne. ¡Qué sabio! Eso es salud verdadera. Doctor, quiero retomar algo que usted mencionó antes. El poder de los alimentos con potasio. ¿Por qué es tan importante este mineral? El potasio ayuda a equilibrar el efecto del sodio. Mientras el sodio retiene agua y sube la presión, el potasio facilita que los riñones expulsen ese exceso. Es como un freno natural. Entonces, no se trata solo de comer sin sal, sino de fortalecer al cuerpo con lo que necesita para autorregularse. Exactamente. Y eso se logra con alimentos reales. Plátanos, camote, frijoles, espinacas, acelgas, todos ellos están llenos de potasio. ¿Y qué pasa con la gente que toma medicamentos para la presión? ¿También puede aumentar el potasio sin riesgos? Depende. Si una persona tiene enfermedad renal o está tomando ciertos medicamentos que retienen potasio, debe hacerlo con supervisión médica. Por eso siempre decimos, la guía personalizada es clave. Claro. Porque a veces lo saludable para uno puede ser riesgoso para otro. Así es.
Por eso la salud no debe copiarse. Debe comprenderse. Ahora bien, hay algo que sorprende a muchos. No toda la sal está en el salero. A veces, está en lugares inesperados. Efectivamente. Muchos pacientes dicen, yo no uso sal, pero consumen embutidos, pan comercial, sopas instantáneas, galletas saladas, aderezos, todo eso trae sodio escondido. Una paciente mía bajó su presión solo dejando de comprar alimentos congelados y enlatados. No cambió nada más. Ese es un gran ejemplo. Porque no se trata de sufrir, sino de elegir con más conciencia. Y en Japón, por ejemplo, ustedes tienen alimentos tradicionales que también requieren equilibrio, como la salsa de soya o el miso, ¿cierto? Sí. Son alimentos antiguos, pero si se comen en exceso y sin balance, también pueden subir la presión. El truco está en el equilibrio, no en la prohibición. Me gusta eso. No es todo o nada. Es aprender a medir, a escuchar, a compensar. Exacto. Y eso también aplica al movimiento. No hay que correr un maratón. Basta con moverse más de lo que uno se mueve ahora. Incluso una caminata lenta ya manda una señal distinta al cuerpo. Totalmente. Y para muchos adultos mayores, esa señal es suficiente para empezar a bajar la presión, mejorar el ánimo y dormir mejor. Doctor, hay una pregunta que recibimos mucho. ¿Cuánto ejercicio es suficiente? Buena pregunta. La respuesta es, el que se pueda repetir. Mejor 10 minutos diarios durante un mes, que 1 hora una vez al año. La constancia supera a la intensidad. ¡Qué liberador! Porque muchas personas se rinden antes de empezar, creyendo que deben hacer demasiado. Y no es así. El cuerpo agradece los pequeños gestos. Una caminata corta, estirarse al despertar, bailar una canción, todo eso cuenta. Entonces, si sumamos alimentos reales, movimiento amable, descanso profundo y menos estrés, ya tenemos la base. Sí. No hace falta una receta mágica. Hace falta volver a lo esencial, y hacerlo con cariño. Doctor, hablemos de algo que casi nadie menciona en los chequeos médicos. El sueño. ¿Cómo influye en la presión arterial? Mucho más de lo que se cree. Dormir mal, poco o con interrupciones frecuentes, pone al cuerpo en un estado constante de alerta. Eso dispara el cortisol, la hormona del estrés, y con él, la presión sube. Y lo peor es que muchos creen que dormir mal es normal con la edad. Como si fuera inevitable. Exactamente. Pero no es cierto. El sueño puede mejorar. Y cuando mejora, todo el cuerpo responde mejor. El corazón, el sistema nervioso, el estado de ánimo. ¿Y qué pasa con el ronquido? ¿Es solo molestia o también es una señal de alerta? Gran pregunta. El ronquido fuerte y frecuente puede ser un síntoma de apnea del sueño, una condición donde la respiración se interrumpe muchas veces por la noche. Eso baja el oxígeno y hace que el corazón trabaje de más. ¿Y eso también eleva la presión? Sí. Y no solo un poco. La apnea no tratada es una de las causas más comunes de hipertensión resistente, es decir, esa que no baja ni con medicamentos. Es impresionante. ¿Y cuántas personas ni siquiera lo saben? La mayoría. Porque no se ve. No duele. Pero ahí está, cada noche, dañando el corazón, el cerebro, los vasos. Entonces, ¿cómo saber si una persona tiene apnea del sueño? Algunas señales: ronquidos fuertes, sensación de ahogo al dormir, mucha somnolencia durante el día, despertar con dolor de cabeza o con la boca seca. Y si alguien sospecha que lo tiene, ¿qué debe hacer? Consultar al médico. A veces se necesita un estudio de sueño. Y si se confirma, hay tratamientos que mejoran muchísimo la calidad de vida, y bajan la presión también. Es tan importante hablar de esto, doctor. Porque a veces la gente se enfoca solo en la comida o el ejercicio, y olvida que el cuerpo también necesita descansar para sanar. Así es. El descanso no es pérdida de tiempo. Es medicina. ¿Y el estrés? ¿Qué papel juega? Uno enorme. El estrés crónico, especialmente el emocional, mantiene al cuerpo en tensión. Esa tensión se refleja en la presión. No siempre con síntomas, pero sí con daño. ¿Y cómo se maneja ese estrés en la vida real? Porque no todos pueden dejar sus problemas de un día para otro. No se trata de eliminar el estrés, sino de cambiar la forma en que lo enfrentamos. Respirar profundo, caminar, escribir lo que sentimos, orar, hablar con alguien,
Todo eso libera. Entonces, no es solo lo que comemos, es también lo que callamos, lo que sentimos, lo que nos pesa. Exacto. E o corazón no solo bombeia sangue. También carga emociones. Y cuando aprendemos a soltarlas, la presión también baja. ¡Qué profundo! Porque eso también es salud, darle al alma un respiro. Y al final, la presión arterial no solo nos mide el cuerpo, también nos mide la paz. Doctor, ahora que ya entendemos mejor los factores que afectan la presión, ¿qué número deberíamos buscar? ¿Cuál es el objetivo ideal para los adultos mayores? Esa es una de las preguntas más importantes. Durante años se creyó que cualquier presión por debajo de 140/90 era buena. Pero estudios más recientes, como el Sprint, sugieren que apuntar a 120/80 puede reducir el riesgo de infartos y derrames.